Mientras aprovechamos y compartimos nuestras positivas. No se olviden de marcar su asistencia, señores. Marcan su asistencia. ¿Ya lo hicieron? ¿Todavía no? Bueno, ahí va. Ahí está, ya cargó ya. Cargó rápido hoy día la grabación. Muy bien, muy bien. Muy bien. Estamos mejorando. Saben, la grabación sabe, el Meet sabe que es una clase muy extensa. Se ha puesto a grabar de una vez. Muy bien. Vamos a trabajar por aquí. A ver. Ahí está. Listo. Muy bien. Esto es lo máximo acá. Muy bien, señor. A ver, antes de empezar, recuerda que te debo dos cosas. ¿Sí? Te debo, número uno, las claves de la semana pasada. Siempre trabajamos así. Te voy a dar las claves al final. Y también el Meet, ¿no? Correspondiente a esta semana, ¿correcto? Muy bien. Entonces, en base a eso, vamos a trabajar el día de hoy. Sí, hazme acordar, señor. Hazme acordar, ¿ya? Por favor. Empezamos entonces. Vamos a empezar por aquí. El día de hoy nos vamos hacia el medioevo, señor. Nos vamos hacia la Edad Media. Pregunta del millón. Pregunta, ¿cuánto dura la Edad Media? Vamos, lánzate. ¿Cuál es? Lánzate. ¿Cuál es la edad? ¿Cuál es la Edad Media? Digo, ¿cuántos años dura la Edad Media? Vamos, lánzate. ¿Cuántos años? ¿Cuántas décadas? ¿Me estás escuchando? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, me estás escuchando. Ahorita que me saludas. Ya, vamos, lánzate. 1000 años, pues señor, 1000 años, un milenio, 10 décadas, un periodo sumamente extenso, un periodo pues bastante extenso en el cual nosotros hablaremos de distintos momentos muy interesantes todos, ojo, muy interesantes todos, los cuales vamos a indagar, vamos a trabajar por este lado. Por ejemplo, claro, del siglo V al siglo XV, muy bien, estimado Axel. Muy bien, entonces, ¿qué ocurre? Vamos a ver por aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué cosa ocurre? A ver, línea del tiempo, rápido nomás, rapidito. Número 1, siglo V, caída del Imperio Romano de Occidente, o comúnmente llamado la caída del Imperio Romano. Siglo XV, la caída del Imperio Bizantino, la famosa toma de Constantinopla. ¿Por quién? Por los turcos otomanos. Ajá. ¿Se cortó la grabación? ¿Sonó algo extraño por ahí? No, ahí está. Pensé que había sonado algo extraño. Muy bien. Los turcos otomanos. Pensé que se había detenido la grabación. Qué extraño. Los turcos otomanos, querido amigo, se traen abajo el imperio. Ya, el imperio bizantino se conocía pues como algunos historiadores le denominan la prolongación del imperio romano durante la Edad Media, ¿no? Es decir, que ahí se encontraba el saber griego y romano. Hasta que un día, querido amigo, ¿qué pasó? Hasta que un día, ¿qué ocurrió? Vamos, tú sabes. Hasta que un día, pues, llegaron los turcos. ¿Y qué pasó? En tiempos de crisis, ¿quién muere primero, amigo? En tiempos de crisis, ¿quién muere primero? Los intelectuales, dicen por ahí, los intelectuales. Claro, pues, ¿no? ¿Y esos sabios bizantinos qué hicieron? Esos sabios bizantinos se marcharon. Esos sabios bizantinos se fueron rápido, nada más. Adiós, dijeron, y se fueron llevando todo el conocimiento griego y romano que estaba ya atesorado, se lo llevaron hacia Italia. Llegan, ¿saben hacia dónde? ¿Cuál es el primer puerto seguro donde se quedan? Florencia. Y en Florencia, ¿qué cosa? Surgirá el Renacimiento, ¿no? Ese renacer cultural, regresa ese conocimiento griego, regresa ese conocimiento romano. ¿Y qué pasó? ¿Y qué ocurrió? Vamos, cuéntame, ¿qué pasó cuando llegó ese conocimiento griego y romano? ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? Vamos, tú sabes. Se topó con un invento, el gran invento que revolucionaría absolutamente todo. ¿Cuál es ese invento? Creado por Johannes Gutenberg. Johannes Gutenberg. ¿Quién es? ¿Inventor de qué? La imprenta. Muy bien, Ryan. La imprenta, pues. Y ese conocimiento griego y romano que estaba en papiros, que estaba sin manuscritos, llega a la imprenta y se masifica. Todo se masifica, crece. ¿Y qué ocurre? ¿Y qué cosa pasa? Pues, brillante, querido amigo. En ese momento ya estaremos hablando de otro periodo de la historia. Ya hablamos del Renacimiento, señor. Renacer cultural. Y más tarde hablaremos del barroco. Listo, ya es edad moderna. Ya la invención de la imprenta ya nos coloca pues en un punto muy importante. Ya ese conocimiento ya nos lleva a la edad moderna. Ojo, características de la Edad Media. Número 1, teocentrismo, la figura de Dios. Dios se encuentra absolutamente en todas las instituciones, es la institución
La iglesia es la institución más grande y más poderosa de la época. Tiene que ver con las artes, regula las ciencias, en la política, en la vida militar, o sea, tiene su propio ejército, el Vaticano, el Papa, partidos políticos más adelante, el famoso Partido Blanco, y así. Y así pues va teniendo diversas características las cuales irán modificando pues de manera significativa al mundo. ¿Por qué? Porque si tú te atreves a criticar a la iglesia, ojo, tú te atreves a criticar a la iglesia, ¿qué te pasa? Tú contradices a la Biblia, ¿qué te pasa? ¿Qué le pasa a Copérnico? ¿Qué le pasa a Galileo? ¿Qué le ocurren a ellos? Sos Serán perseguido. son perseguidos. Los alquimistas, mira, esos antecesores de la química. Aquí de repente algunos que postulan a la Facultad de Química, seguro, ¿no? Ingeniería química. Imagínate si hubieras nacido en la Edad Media, señor. Serías perseguido, pues, señor. Te obligarían que te arrepientas de lo que estás haciendo. Solamente estás haciendo química. Bueno, alquimia, ¿no? La antecesora de la química, ¿no? Después ya evoluciona y se convierte en química. Pero si hubieras nacido en la Edad Media y fueses alquimista, pues, pobrecito, pobrecito esa persona perseguida. Hoy no, hoy vivimos una gran libertad. Hey, pero esta Edad Media, ¿no? Recuerda que esta Edad Media tan vasta surge justamente porque cae el Imperio Romano, ¿no? Vienen los bárbaros, ¿no? Quienes habían sido contratados como un sistema de seguridad, se apoderan de todo, no están en las fronteras, pero poco a poco van avanzando. Y es que los romanos también tuvieron un gran problema, pues traen a los bárbaros, los contratan como sistema de seguridad y luego les cobran impuestos. Yo te pago y yo te cobro impuestos al mismo tiempo. No conviene, ¿sí o no? Los bárbaros no se rebelan de la noche a la mañana, son promedio de 300 a 400 años de luchas constantes hasta que finalmente se traen abajo el Imperio Romano. ¿Y qué pasa cuando se traen abajo el Imperio Romano? Esas provincias, las provincias de las Galias, las provincias de Hispania, se transforman en ¿qué? Ya, cayó el imperio. Esa provincia se transforma ¿en qué? Esa provincia romana se transforma en ¿qué? ¿Qué es lo que surge por toda Europa en la Edad Media? Los famosos reinos, claro, no solamente germánicos. Bueno, sí, germánicos podemos decirlo, porque también llegan a España los famosos visigodos, hay ostrogodos, sí, yo creo que sí. Entonces, ¿qué sucede? Surgen reinos, reinos medievales, vamos a decirles, para ser más exactos. Llegan esos reinos medievales y estos famosos reinos medievales, ojo, esos reinos medievales, pues van a tener una propia lengua. Recuerda que existía un latín culto, el latín que hablaba el César, el Papa y demás, el Papa, los patricios y demás, los escritores o filósofos, pero el latín que hablaba el pueblo era un latín vulgar. Esos pueblos, ya dijimos, esas provincias van a ir modificándose poco a poco y así surgirán las lenguas romances. No solamente el castellano, no solamente el francés, no solamente el italiano, no el portugués, sino que a ellos se suban el gallego, el catalán, el extremeño, el murciano, el aragonés, el asturiano, el sevillano. Tenemos ahí el rumano, el reto romano, el provenzal, el napolitano, el siciliano, el sardo. ¿Te das cuenta? Hay bastantes lenguas romances. Todas derivan del latín. Algunas de ellas muy semejantes, claro, conforme más cercanos son estos nacientes reinos, se van a asemejar mucho, pero conforme vayan distando, vayan alejándose, irán cambiando también. Sí, irán cambiando definitivamente. Y allí pues hablaremos de otro momento de la historia, definitivamente. ¿Qué pasa? ¿Qué cosa ocurre? Cuéntame tú. ¿Qué pasa? ¿Qué cosa sucede? Esos nuevos reinos necesitan de algo. Necesitan ser unificados por medio de algo. ¿Qué los unifica? Los unifica un símbolo. A ver, antes de pasar ese símbolo, el latín era idioma oficial, no oficial, pero sí se le consideraba una lengua culta. Es decir, que la literatura seguía siendo en latín. Las misas, hasta entrados el siglo XX, o sea, hace más o menos 100 años y un poquito menos de 100 años incluso, se hacían en latín todavía. Hasta la década del 60, te cuento, ¿no? Las misas se hacían de espaldas. El sacerdote dirigía la misa de espaldas. Tú hoy, bueno, hoy día no vas porque no se puede, pero por lo general ves al sacerdote, ¿no? El sacerdote, el altar, y abajo recién ves a la gente, ¿no? Mirándose. Antes se hacían de espaldas y se hacían en latín. ¿Te das cuenta? Entonces uno seguía al sacerdote. Era como aquel guía. Ojo, era la lengua culta, mas no la oficial, ¿ya? Por eso es que aquí en la Edad Media hablamos como una característica la creación o el empleo de esas lenguas romances que servirán para crear este símbolo. ¿Cuál es ese símbolo?
algo que unifique a todo ese reino, a esa naciente nación. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, más o menos en noviembre, creo que fue en noviembre del 2017, todo el Perú estuvo unificado en algo. Yo sé que los peruanos somos muy diversos y muy distintos, y está bien porque somos un país muy diverso, pluricultural, y tenemos muchas formas de entender el mundo. Somos diversos, cada uno de nosotros es diferente, pero no significó, mira, ni termina de hacer la pregunta, Max, el Mundial. ¿Te das cuenta? Los 33 millones de peruanos estábamos enfocados a un partido, ¿no? Ese partido contra Nueva Zelanda. Y se convirtió en símbolo, ¿sí o no? El deporte, por un momento, nos hizo olvidar todas las diferencias. Diferencias de religión, de gustos, de música, de cultura, de todo. Todo tenía que ver con el deporte, ¿no? Y a donde vaya, los próximos meses, todo tenía que ver con el Mundial. Todo. Estuvimos unificados, estuvimos unidos. Para muchos, estos deportistas se convierten en héroes nacionales. ¿No? No necesariamente de conflictos, pero sí en héroes, en símbolos. Cuando hablamos de un héroe, cuando lleva el nombre de tu nación a lo alto, cuando hay niños que quieren ser como él, ya hablas de la idea de un héroe, ya hablas de la idea de un ídolo. En la edad media no vas a hablar de mundial, pues no, pero sí, ojo, pero sí vas a hablar de figuras. Allí aparecen los famosos héroes nacionales, allí aparecen los famosos héroes medievales. Esos héroes medievales, pues se darán, ¿dónde? En los cantares de gesta. Cantares de gesta que se hacen en qué? Se hacen, obviamente, en lenguas romances. Y allí aparece. Por ejemplo, el cantar de los nivelungos, ¿dónde? En Alemania. Todos los demás, todos los soldados, héroes o niños van a jugar a ser, pues, Sigifrido, ¿no? O Sigifrid, ¿no? Van a querer inmolar a él. Los futuros soldados querrán ser como Roldán. Futuros soldados franceses querrán ser como él algún día. Igual en España, otros querrán ser como el Cid, ¿no? Esos castellanos querrán ser como el Cid. Lo mismo sucede, son cantares de gesta, como el caso del canto del príncipe Igor en Rusia, o el poema del Beowulf en Inglaterra, ¿no? Por eso vemos a Beowulf, donde pensamos en ese clásico personaje, pues, ¿no? Que hace referencia al héroe medieval matando al dragón, es Beowulf. Claro, de Beowulf tiene que matar al dragón y a puñetazo limpio lo vence. Y si te das cuenta, la gran mayoría de historias medievales gira en torno a eso, ¿no? El clásico caballero que va a vencer al dragón, que va a rescatar a la princesa, el Beowulf. Todos tratan de imitarlo. Claro que aquí no hay princesa, no hay princesa, pero sí hay la lucha por un pueblo. ¿Te das cuenta? Sí, así van creciendo estas historias. Todos van a querer imitarlo, ¿no? Por ejemplo, a finales de la Edad Media surge una nueva forma de narrar. ¿Cuál es esa nueva forma de narrar? Esa nueva forma hace referencia al poema épico. En el poema épico ya no encontramos necesariamente esta lucha o esta pugna, sino en realidad pues estamos hablando acerca de referencias cristianas, de referencias cultas, ya que para el tiempo la Iglesia Católica estaba perdiendo mucho poder y sus adeptos, muchos de ellos intelectuales, jugaron un rol decisivo para el refortalecimiento de esta institución. Así, por ejemplo, ya aparece Dante Alighieri. Vamos a hablar un poquito de su biografía. Vamos a hablar un poquito acerca de Dante. Dante nace en la ciudad de Florencia, no en el Renacimiento, pero sí mucho antes. Dante nace en el seno de una familia totalmente culta, ¿sí? Nace en el seno de una familia totalmente adinerada, o sea, como comúnmente decimos, nació en cuna de oro. Este personaje lamentablemente quedó huérfano a una edad muy temprana. Aproximadamente a los 4 o 5 años quedó huérfano. Se quedó bajo el poder de sus tíos. Sus tíos se convirtieron en sus tutores. Ellos tenían la potestad de todo el dinero. O sea, todo su ahorro lo tenían ellos. ¿Qué pasó? ¿Qué cosa crees que hayan hecho esos tíos con todo ese dinero? ¿Qué habrán hecho? ¿Qué cosa hicieron? ¿Sabes qué hicieron? Lo invirtieron en la educación de su sobrino.
absolutamente todo. Invirtieron absolutamente todo en la educación de Dante, el cual gozó de todo conocimiento, ya sea en las ciencias o en las artes de su época, lo cual manifiesta a Dante con un conocimiento absoluto de su tiempo. Conoce absolutamente todo. Y ahora tú dirás, ¿cómo podemos deducir eso? Es que en cada uno de sus textos representará un conocimiento, perdón, representará todo su saber y lo vamos a ir descubriendo. Dante, ser humano, al fin y al cabo, no pudo pues ir contra lo inevitable, no pudo ir contra el amor. Y de hecho, pues Dante va a enamorarse a los 9 años de una niña de 9 años también, llamada en este caso Beatriz. Se enamoró de Beatriz. A Beatriz solamente la ve en 2 ocasiones, a los 9 años y no la vuelve a ver hasta los 23. Tuviste 9 años, estás en cuarto de primaria aproximadamente. Todavía no cumples 23. Bueno, imagínate. Imagínate que aquella niña que tuviste a los 9 años no la vuelves a ver todavía hasta que cumpla 23. Pero ese amor que lo va a perseguir todo este tiempo, ¿no? Ahí notas un amor pues bastante idealizado, ves un amor pues totalmente puro, lleno de perfección, un amor ideal, ¿no? Allí retomamos estas ideas platónicas, ¿no? Un amor platónico, referente al mundo de las ideas, referente a Platón, ¿no? Para Platón aquí todo era perfecto en el mundo ideal. Cuando se materializa ya es imperfecto. Entonces, ¿qué sucede? Dante la vuelve a ver a los 23 cuando ella pues está a punto de casarse y al cabo de un tiempo muy corto morirá. Terrible. ¿Qué pasa con Dante, querido señor? Dante se involucra en la vida política de Florencia. Milita en un primer momento en el partido de los güelfos y más adelante en el partido de los gibelinos. Pero aquí no importa qué tan buen político seas, ni qué tan alturada sea tu discusión, ni nada por el estilo. Aquí lo único que importa es quién puede salir bien librado. Y lamentablemente Dante no sale bien librado de esto. Y sus enemigos políticos lo traicionan y finalmente lo destierran. ¿A dónde lo llevan? ¿A dónde lo colocan? Lo colocan muy lejos. Recorre distintas ciudades, ya sean de Italia o también en Francia. Recorre muchas ciudades. Finalmente se establece en Ravenna. Allí en Ravenna, Dante nos narrará que una noche de Viernes Santo tendría pues un sueño totalmente revelador. No sin antes mencionaremos algunos de sus textos. Por ejemplo, hablando ahora acerca de Beatriz, pensamos en La Vida Nueva, un conjunto de sonetos dedicados a cómo conoció a esta mujer, cómo conoció a Beatriz. Tenemos también a la monarquía, un tratado político en el que Dante plantea a la monarquía como un sistema de gobierno eficaz, ya que la democracia está condenada al fracaso, ya que la democracia en realidad solamente representa juego de intereses, ¿sí? En el que no hay ningún interés por el pueblo, que es todo una demagogia, nada más. ¿Te parece muy actual? Hay que leer a Dante, hay que leerlo. Es un texto totalmente vigente, señor. ¿Qué más? Podemos también citar por ahí a un libro titulado De la lengua vulgar. En De la lengua vulgar, Dante defiende al italiano como lengua de creación literaria. Tú te preguntarás, tú dirás, ¿qué nos interesa que defienda al italiano? Bueno, el hecho de que defienda al italiano en realidad está defendiendo a todas las lenguas romances de la época, por supuesto, porque al defender al italiano está defendiendo al castellano, al portugués, al francés y a todos los demás. Sí, definitivamente. ¿Ya? Muy bien. Sigamos avanzando. ¿Qué más? ¿Qué más encontramos por allí? ¿Sí? Muy bien. Por ejemplo, vamos a decir también que durante este periodo, en ese momento en que Dante, pues, habría ocurrido, ojo, entre Dante, en ese sueño profundo, Dante nos narrará, pues, o nos hablará sobre una historia. ¿Qué pasa? Él nos dice que ha soñado que está muerto. Está muerto y ha aparecido en una selva oscura. Aquí vamos a encontrar un texto, una narración llena de símbolos, ya que la selva para el europeo, para el hombre europeo de la época, es totalmente confusa.
representa la confusión, representa el desorden. Ellos no conocen la selva, tienen bosques. El referente de la selva más cercano es la India. Sí, está bien lejos, la India. Profesor, y África está al frente, pero conocen la parte norte de África, el desierto, esa Europa, esa África, esa jungla espesa se encuentra más abajo. En el África tropical, ahí en Sudáfrica también se encuentra. Importante, importante, ¿ah? Muy bien, sigamos entonces. ¿Qué más? ¿Qué más, señor? Vamos a ver en este caso que Dante pues va a representar o Dante nos va a contar que en medio de esa selva, mira, y oscura, esta selva oscura, esa oscuridad que simboliza el pecado, nuevamente tenemos confusión, tenemos pecado, y Dante obviamente entonces representa al hombre pecador. Y mira qué nos dice, mira cómo empieza Dante, dice, en medio del camino de la vida, errante me encontré por selva oscura, en que la recta vía era perdida. A mitad del camino de la vida, Dante tiene 35 años, lo que hace pensar que la esperanza de vida era de 70 años en la época. Ojo, de 70 años, dato importante. ¿Qué más? Selva oscura, la recta vía, ese recto camino, chao, adiós, no hay nada. ¿Te das cuenta? Ya se apartó del buen camino. En una era cristiana, ese recto camino es el cristianismo. Dante se ha alejado del cristianismo y se siente fatal. Sin embargo, en medio de esa selva oscura se ha encontrado con tres fieras. Se ha encontrado con una loba, se ha encontrado, perdón, con un león, con una loba y con una pantera, los cuales simbolizan algo también. Por ejemplo, simboliza ahí el león a la soberbia, por ejemplo. Este león simboliza a la soberbia. La loba simboliza a la lujuria. Y esa pantera, perdón, a ver, otra vez. Estaba ahí leyendo, disculpen, los comentarios. ¿No? Los estudios de Dante, no tienen que ver con los estudios. Otra vez, el león la soberbia, la loba la avaricia y la pantera la lujuria. Ahora sí. ¿Por qué? No, ¿por qué no los estudios? Porque estas fieras en realidad pues van a atormentar a Dante, lo van a asustar, le van a bloquear el camino. Terrible, pues Dante está asustado, Dante está aterrado. Y de repente, en medio de esto, ha aparecido un hombre, una sombra que ha espantado a esas tres fieras. Dante le pregunta por su nombre, ¿quién eres tú? Le dice, y este le dice, soy aquel que cantó las hazañas de los orígenes, aquel que cantó los orígenes del Imperio Romano. Virgilio le pregunta a Dante, ¿no? Así es, dice, ¿por qué Virgilio? Porque Virgilio es autor de la Eneida. La Eneida tiene como héroe a Eneas, y Eneas es un príncipe troyano, hijo de Anquises, hijo de Venus, quien sería y tendría la misión de fundar una nueva Troya. Ojo, te dije orígenes, no te dije el Imperio Romano, la fundación. Los descendientes de este Eneas, que pasará un viaje muy similar al de Odiseo, y por ahí mezclará algunas cosas de la Ilíada, otras de la Odisea, será pues aquel que se establezca en la península itálica, y mucho tiempo después, recién se funde Roma, ya con Rómulo Remo. En realidad, la Eneida es un texto incompleto. Virgilio murió antes de terminar su obra, se murió a la mitad. Por eso se deduce que en realidad, pues, este texto debió de llegar hasta la fundación de Roma. Bueno, se quedó en los orígenes nada más. ¿Qué sucede? Vamos a ver que en realidad, pues, Dante, ¿no?, reconoce en él a la figura de Virgilio, el cual va a simbolizar ¿qué cosa? El cual simboliza a la razón. Mira, ojo, dato importante. Virgilio simboliza la razón, y esta razón pues será lo que lo guiará por los reinos de ultratumba. Le dice que ha sido enviado por la Virgen María, que Beatriz, su Beatriz, ha intercedido por él. Así que van a viajar por estos reinos. Se van de paseo. El primer reino que visitan es el infierno. Según Dante, el infierno se encuentra se encuentra debajo de la ciudad santa, se encuentra en las antípodas, al otro lado de la ciudad santa, es decir, debajo de Jerusalén. Allí en Jerusalén, pues esta Jerusalén es tierra santa por muchos motivos, ¿no? Recordemos que las tres grandes religiones del
del mundo, el cristianismo, el judaísmo y el islam, pues están pugnando justamente para pues poseer esta tierra hasta el día de hoy, desde la Edad Media hasta el día de hoy. ¿Qué sucede? Dante y Virgilio entran al infierno y al entrar a ese infierno, Dante se da cuenta que al ingreso del infierno hay un letrero, perdón, hay un aviso. En este aviso, ¿qué le dice? El que entra aquí pierda todas las esperanzas de salir. Uy, qué miedo. El que entra aquí pierda todas las esperanzas de salir. Dante, ¿entra o no entra allí? ¿Entra o no entra al infierno? Sí, por supuesto, entra al infierno. Y al entrar al infierno pasan pues por un anteinfierno. En ese anteinfierno pues están llenos de mosquitos gigantes, de gusanos y todo lo demás, hasta que llegan a una de las orillas del río Aqueronte. Este río Aqueronte tiene a un barquero mitológico. Estamos hablando de Caronte, señor. ¿Qué pasa con Caronte? Caronte recibe un mensaje de Dante. Dante le dice, Caronte, llévanos al otro lado del río. Aqueronte se niega. Le dice que esa alma, o sea, para Dante, que no ha sido condenado y que no lo puede llevar allí. Dante le vuelve a pedir, le dice que responde a una misión de muy arriba, que ha sido enviado para que recorra estos reinos. Aqueronte ya no puede hacer nada, así que acepta, decide llevarlo, decide guiarlo, llevarlo al otro extremo y pasan al primer círculo. Este primer círculo, aquí se encuentran los no bautizados, los que jamás verán a Dios. ¿Te has bautizado, señor? Señoritas, ¿se han bautizado ustedes? ¿Sí? Acá están los no bautizados, ¿ah? Primer círculo. ¿Ya? Ahí están, por si acaso, ¿ah? Los no bautizados, allí están. Aquellos que jamás verán a Dios. Aquí se encuentra Virgilio, pues, ¿no? Virgilio está allí también, definitivamente. En el segundo círculo, muy bien, Max. Ya no vas a estar aquí, acá no, Max. En el segundo círculo se encuentran los lujuriosos, azotados por torbellinos. ¿Quiénes son los lujuriosos? Aquellos que han cometido ese pecado de la carne, ¿no? Terribles, allí esos pecados, esos que tienen esa mirada libidinosa, esa mirada pecaminosa. Tercer círculo, el círculo de los glotones, azotados por una gran lluvia de granizo, esos glotones, esos que cenan en la calle, llegan a su casa y vuelven a cenar otra vez. Terrible. Allí se encuentra Cancerbero, allí Cancerbero pues está que los castiga, está ahí que los desgarra los glotones, terrible. Ahí voy y dice, cuidado, cuidado, señor. Arrepiéntete, arrepiéntete, señor. En el cuarto círculo está, claro, el perro Cerbero. Escribe separado a Can espacio Cerbero. El nombre del perro es Cerbero, ¿no? Algunos lo escriben juntos, no, no se escribe junto. Es el perro Cerbero, el Can Cerbero. En el cuarto círculo están los ávaros, los pródigos. Estos ávaros, esos pródigos, aquellos que son fanáticos del puño, ¿no? Cuidado también, el cuarto círculo, ahí le están lanzando piedras. En el quinto círculo se encuentran, en la laguna Estigia, se encuentran los iracundos. Cuidado, ¿quién? ¿Esos que cantan Puerto Montt? No, señor. Los baladistas de la nueva ola, no. Esos iracundos, no. Sino los que están llenos de ira, señor. Aquellos que cuando tú estabas en el colegio le hacías una rayita así con el lapicero a tu compañero agarraba le rayabas todo el cuaderno, te rayaba, ya, esos que están llenos de ira, ahí va a estar tu amigo, mira, en la laguna Estigia, ¿no? Con los iracundos, los tristes, ahí, terrible, a sufrir. Pasando las murallas del Dite, la cosa se pone seria, porque aquí se castigan los pecados más terribles. En el sexto círculo, por ejemplo, se encuentran los herejes, allí en medio de sepulcros ardientes. Allí se encuentra, por ejemplo, el Papa Anastasio. Tú dirás, ¿pero qué hace el Papa Anastasio aquí? Si es un papa, ¿cómo va a estar en el infierno? Bueno, es que el Papa Anastasio era un hereje. ¿Cómo así? ¿Que no era papa, no era sacerdote? Es que el Papa Anastasio se proclamaba como un Dios vivo. O sea, es alucinante en este tipo.
Se alucinaba el enviado de Dios, prácticamente tenía pues esa categoría, era un Dios viviente, por lo cual será condenado ahí como hereje. En el séptimo círculo, en el río Flegetonte, pues se encuentra el Minotauro, se encuentran los centauros allí cuidando, resguardando a quienes, a los violentos. Estos violentos, pues vamos a ver que este círculo se divide en tres, en un río, un bosque y un desierto hirviente. Más abajo los fraudulentos, ahí los mentirosos, los impostores, los felones, los traidores, los embusteros, ahí están. Más abajo, resguardado por gigantes en el cosito, se encuentra ¿quién? Se encuentra pues el peor de los pecados, el pecado más grande. ¿Cuál es? La traición. Allí en la traición pues será totalmente terrible, será totalmente aberrante, ya que será castigado por ¿quién? Será castigado por Lucifer, el traidor más grande. ¿Y a quién castiga? Castiga a Judas, a Bruto y a Casio. Lucifer se encuentra con la mitad del cuerpo congelado, es descrito de una forma totalmente monstruosa, con cuernos, con alas de murciélago, y en un descuido, cuando éste bate sus alas, por abajito se escurren, ¿quién? Se pasan Dante y Virgilio, se escapan allí, cruzan allí, y finalmente llegan al purgatorio. En el purgatorio vamos a ver, pues, que este está conformado por 7 cornisas ascendentes. ¿Por qué 7? Porque cada uno de ellos simboliza pues a un pecado capital, pecado en el que obviamente pues también se irá castigando algo. Por ejemplo, aquí en el primer círculo tendremos a la soberbia, perdón, en la primera cornisa a la soberbia, esos que están llenos de soberbia, esos que dicen así, no, te señalan, ¿no? Cuatro ciclos, ¿ah? Conmigo cuenta una vacante menos, te dicen, siempre hay uno en el aula, ¿eh? Siempre hay uno, conmigo cuenta una vacante menos, te dicen, soberbio el tipo. De ahí lo ves, ¿no? De ahí lo vas a ver, 5 ciclos, te dice después, conmigo cuenta una vacante menos, y lo vuelves a encontrar, terrible, siempre hay uno por aula, y a veces dos, a veces dos. Ya, ahí están los soberbios, cuidado señora, cuidado. Luego, en el sexto sigue la envidia. Ajá, uy, aquellos envidiosos, aquellos que no soportan que al otro le vaya bien, ¿no? Terrible. Más arriba la ira. Profesor, ¿qué? ¿No son los mismos? La soberbia, la envidia, la ira, ¿que no están también esos en el infierno? Es que la diferencia es que en el infierno muchos de los personajes son históricos y legendarios, es decir, mitológicos y legendarios, que vivieron hace muchísimo tiempo y que en realidad pues nunca practicaron el cristianismo. Mientras que en este purgatorio encontramos a personas cristianas que cometieron el mismo pecado y que muchos de ellos incluso se arrepintieron antes de morir. ¿Ya? Por eso es que algunos se repiten. Tenemos aquí también a la pereza. Mira esa pereza. Algunos que tienen su clase a las 8 de la mañana se despiertan 7:55. No están con pijama, aprovechan que la cámara está apagada para estar con su pijama, para estar tomando desayuno. Cuidado, pues señor. Levántate temprano, levántate a las 6, aséate, relajado, tomas tu desayuno, ya entras fresco a tu clase. Estás ahí con sueño, estás echado, seguro que estás echado todavía. Tranquilo, pues señor, ya, deja la pereza. Mira, aquí en la pereza vas a estar corriendo sin cesar de un lado a otro, corriendo ahí solito ahí. Terrible, pues, ya condenados a correr todo el tiempo. La avaricia, el fanático del puño, esos sí son terribles. La gula, nuevamente. ¿Estamos en qué? Estamos en la sexta cornisa, mira. Señor, no es un pastel, por si acaso, ¿ah? No es un pastel, no es una torta, no es la torta del quino, no, señor. Si estás viendo una torta en este momento, créeme que tú vas a estar aquí, en la gula. ¿Ya? Es una pirámide escalonada. Acá están, estos no son los adornos del pastel. Es por donde van subiendo las almas condenadas. Aquí, a la gula vas a estar, señor. Y por último, en el séptimo se encuentran, pues, los pecados, los pecadores de la lujuria. Ahí, pues, van a estar terribles en medios de los medio de un gran incendio, donde se encuentran divididos en dos entre los sodomitas y los insatisfechos. Ahí están, terribles. Luego llegan aquí al paraíso terrenal. En este paraíso terrenal donde alguna vez vivieron pues Adán y Eva, ahí serán pues
Ahí será donde Virgilio se despida de Dante y le diga a Dante, hasta aquí nomás llegamos, me voy, es hora de decir adiós. Chao. ¿Por qué? ¿Por qué no puedes pasar? ¿Por qué no puedes acompañarme al paraíso? Le pregunta Dante. Es que Dante, yo no me he bautizado. ¿Y por qué no te has bautizado si tú eres buena gente? Le dice. Es que en mi época el cristianismo no existía y como no existía, pues no me bauticé cristiano. Ah, ¿y qué pasa? ¿Y los que no son cristianos pueden acceder al paraíso? No, pues señor, si no son cristianos, ¿cómo van a llegar al paraíso? No se puede. Es un sitio exclusivo, ¿ya? Yo soy católico. Ya, pues señor, eres cristiano. El cristianismo no se refiere solamente a una sola iglesia. El cristianismo en realidad es la religión. Ojo, mira, el cristianismo es la religión, pero dentro del cristianismo se divide en varias iglesias. Una de ellas, la iglesia católica, que es donde tú eres, Leonardo. Ya tú eres cristiano católico. ¿Ya? Hay algunos que son cristianos protestantes. Ahí están los pentecosteses, los cristianos evangélicos y todos los demás, cristianos protestantes. O luteranas también se llaman. Luego viene el cristianismo anglicano, que es una iglesia que se fundó hace mucho tiempo en Inglaterra, un cristianismo anglicano. En este cristianismo anglicano los sacerdotes pueden tener familia, hijos, normal, cristianos anglicanos. Y luego la cuarta iglesia, seguro que pongo el dedo, la cuarta es los cristianos ortodoxos que se encuentran en Grecia. Esos son cristianos, pero así terribles, ¿sabes? Bien pegados a la letra, parecen musulmanes ya, así, ¿no? Parecen talibanes ya parecen, así bien pegados a la letra son, ya terribles. Entonces, vas a estar ahí, vas a estar. Muy bien. Claro, ahí también encontramos un cristianismo ortodoxo, claro. Es que así como el cristianismo católico tiene al papa, los cristianos ortodoxos tienen al patriarca y se viste así de negro. Y estuvieron peleados, ¿ah? Dos iglesias cristianas, pero peleados durante muchísimo tiempo. Entre papa y el patriarca se amistaron en el año 2003, después de 500 años, creo. Se volvieron a amistar ambas iglesias, ¿no? Fue durante el periodo del Papa Juan Pablo II, 2003, 2 años antes de su muerte, las dos iglesias se amistaron. Claro que tienen su diferencia, ¿no? Eso no implica nada, pero al menos ya limpiaron asperezas, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué estábamos? ¿Cómo llegamos ahí? Bueno, no importa. La cosa es que solamente los cristianos, así que Leonardo, ya me acordé, Leonardo, vas a poder acceder al cielo, ¿no? Arrepiéntete de tus pecados, Leonardo, arrepiéntete. Si no estás por aquí, no estás ninguno de ellos, vas a llegar tranquilamente. ¡Ey! ¿Quién sale a su encuentro? ¿Quién sale a su encuentro? Vamos a ver que llega Beatriz. Beatriz llega y lo hace ingresar al paraíso. No le digas el cielo, Señor, porque el paraíso está dividido en 9 cielos distintos. Cada cielo, pues, según Dante, nos presenta en un primer cielo a la Luna, luego a Mercurio, al Sol, a Marte, a Venus, a Marte, Júpiter, Saturno, Urano. Urano no está, todavía no lo descubren. Muy bien, profesor, pero este no es el modelo, este no es la forma de cómo se distribuye el universo, no es el sistema solar. Claro, muy bien, yo sé que tú tienes conocimientos de astronomía avanzada y sé que esto no es así, pero recuerda que esta es la división de Ptolomeo y es la visión vigente para la época de Dante. Entonces, aquí vemos un claro ejemplo de cómo Dante conocía todas las ciencias y las artes de su época, ¿no? Un hombre muy inteligente, sabía, estaba al día. Dante para su época está al día. ¿Ya? En el primer cielo, pues nosotros obviamente encontramos a aquellos que no cumplieron sus votos religiosos por falta de voluntad. O sea, que están llamados a ser sacerdotes, a ser monjas, pero no les dio la gana. Querían ser eso, falta de voluntad, pero serían buenas personas, ahí están. Luego tenemos pues aquellos que alcanzaron la fama y la gloria con sus buenas acciones, también. Luego las almas amorosas, no señor, esas almas amorosas no, sino que las almas que tenían ese amor al prójimo, no de lo que estabas pensando, ¿ya? Almas amorosas que amaron al prójimo. Cuarto cielo, los teólogos, aquellos que estudiaron la fe cristiana, analizaron la Biblia, lo máximo. Más arriba, los mártires de la iglesia, aquellos que murieron pues defendiendo la fe. Sexto círculo, los justos. También. Más arriba, los espíritus contemplativos. Más arriba, Jesucristo y todo su séquito, con sus ángeles, sus arcángeles, sus serafines, sus querubines y todos ahí. Y más arriba ya. Ahí se encuentra en el noveno círculo, se encuentra pues definitivamente
Dios. Se encuentra ahí la Santísima Trinidad, pues, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Todos a ellos ahí, pues, al frente de ellos Dante. Y Dante describe esto como una sensación, como una energía que invade todo su cuerpo, todo su ser. Aparece una luz cegadora y efectivamente Dante, pues, ya no puede reconocer nada, ya no puede ver nada. Y allí se acaba esta historia. ¿Qué sucede? Tú dirás, pero profesor, ¿por qué se llama comedia si no me reí? Bueno, es que la comedia para la época de Dante constituye un final feliz. Comedia igual a final feliz. Profesor, ¿final feliz? ¿En qué momento? Ah, es que Dante comienza siendo un hombre pecador. Dante comienza sufriendo. ¿Y luego qué pasa? ¿Y luego qué ocurre? ¿Alcanza el paraíso, sí o no? ¿Se siente bien? ¿Se siente en un buen... Ah, ese es el final feliz. Allí está. Muy bien. Sigamos avanzando. Vamos a hablar ahora acerca del Renacimiento, acerca del Barroco. ¿Qué pasa con este Renacimiento? ¿Qué pasa con este Barroco? Vamos a ver por aquí. Recordemos que en el Renacimiento ya dijimos que se da acá, se lleva a cabo con este redescubrir del conocimiento griego y romano. No se desarrolla pues gracias a la imprenta y a la migración de los sabios bizantinos. Mientras que el barroco es una época de conflictos, existe una crisis económica, crisis moral, hay una gran inestabilidad en todos los campos, ¿ya? Ahora, si pensamos de acuerdo al arte, pues el Renacimiento lleva a cabo un antropocentrismo, característica de la literatura griega. Racionalismo, también característica. El humanismo se convierte en aquella corriente filosófica en la que pondrá en primer lugar al ser humano, y con esto nos lleva a un redescubrir de la cultura clásica, greco-romano, Grecia y Roma, mientras que el barroco pues está lleno de pesimismo, originalidad, excesivos adornos y sobre todo una ruptura con el equilibrio. ¿Qué equilibrio? Con el equilibrio del clasicismo. El Renacimiento, al igual que los griegos tenían armonía, simetría, proporción formal, al barroco no le interesa nada de eso. El barroco está lleno de confusión, está recargado, posee muchos elementos. Terrible, terrible. Cambia totalmente. ¿Sí? Muy bien. Sigamos. Dentro de este barroco, uno de los representantes más importantes será William Shakespeare, quien en realidad pues fue actor, perdón, en un primer momento fue utilero, o sea que ayudaba a colocar la escenografía, vestuario, todo, utilero, después fue actor, según la crítica dicen que era un actor mediocre, luego fue dramaturgo, director y finalmente fue hasta empresario, sí, fue empresario. ¿Qué cosa hacía? Teatro, pues amigo, fundó su propia compañía teatral llamada El Globo. ¿Por qué El Globo? Porque hacía referencia pues a ese teatro circular, así como el mundo. Recordemos que Shakespeare vive o pertenece al teatro de la era isabelina. Su obra se divide en dos momentos: la obra lírica, conformada por el libro Sonetos y también por Venus y Adonis, y también por la obra dramática. Su obra dramática se divide en tres: las tragedias, las comedias y los dramas históricos. Las tragedias tienen nombres comunes y responden a un sentido arquetípico, responden a personajes arquetípicos. Por ejemplo, Otelo, donde el protagonista simboliza los celos. Romeo y Julieta, que simboliza el amor puro. El Rey Lear, la ingratitud filial. Hamlet, la duda. Macbeth, la ambición, por ejemplo. Mientras que sus comedias poseen nombres largos, ¿no? Como Sueño de una noche de verano, La fierecilla domada, El mercader de Venecia, Las alegres comadres de Windsor. ¿Te cuenta? Nombres largos. Mientras que los dramas históricos son mucho más compactos, ¿no? Ricardo III, Enrique VIII, Enrique IV. ¿Te das cuenta? Nombre, número, nombre, número. Nombre del rey o emperador a quien se haga referencia. Muy bien, sigamos. Vamos a hablar el día de hoy acerca de Hamlet. ¿Qué pasa con Hamlet? Una de las características de Shakespeare es que a él no le interesa pues esa originalidad. No le interesa pues que sus textos sean totalmente creación propia, sino que más bien él se preocupa por el contenido. Es decir que, por ejemplo,
Cuando hablamos de Sueño de una noche de verano, estamos hablando de un mito griego. Cuando hablamos de Romeo y Julieta, estamos hablando de la Italia medieval. Shakespeare vive en la edad moderna de Inglaterra, o sea, lejísimos. Incluso cuando hablamos de Hamlet, que vamos a ver ahora, este texto ya había tenido lugar anteriormente en Dinamarca, en el siglo XII, cuando un tal Saxo Grammaticus escribió una historia en torno al rey Hamlet. Entonces, ¿cuál es la virtud de Shakespeare? Bueno, Shakespeare en realidad lo que hace es enriquecer los diálogos, número uno. Y sobre todo, que es lo más importante, profundiza mucho en la psicología de los personajes, los cuales los lleva pues a otro plano. Ya ahí está la verdadera riqueza de Shakespeare. Vamos a empezar. Todo comienza cuando Hamlet está pues totalmente, está de luto. ¿Por qué? Porque su padre acaba de morir. Sin embargo, al cabo de un tiempo ha recibido noticias. Sus soldados cuentan que todas las noches en la explanada del palacio se aparece un espectro. Hamlet cree que sus guardias están bebiendo en horas de trabajo, así que decide ir a la hora indicada. Va y no encuentra nada. Efectivamente están bebiendo, dice Dante. Sin embargo, los soldados se asustan. Los soldados dicen que allá está el espectro. Se acerca y ¿a quién encuentran? Encuentran a un fantasma. Este fantasma, ¿qué cosa trae? Este fantasma, pues, es su padre. Hamlet conversa con su padre y su padre le cuenta que no murió como todos creen, como todos dijeron, sino que en realidad este murió por la picadura de, perdón, que no murió por la picadura de una serpiente, sino que su tío Claudio, el actual rey, y la mamá de Hamlet, Gertrudis, quienes se han casado, ¿no? Le dice que ellos virtieron veneno por su oído y le hicieron creer a todos lo contrario. Entonces, ¿qué ocurrió? Entonces, ¿qué pasó? Pues efectivamente le pide que cobre venganza ante Claudio, que lo castigue. Sin embargo, que a su madre, a la reina Gertrudis, no le haga nada. Hamlet decide prometerle esto al fantasma de su padre y está convencido. Sin embargo, al cabo de un tiempo le saltan las dudas y se pregunta, ¿y qué tal si es que en verdad no es el fantasma de mi padre? ¿Qué tal si solamente es un demonio que quiere que yo obre mal? Y efectivamente Dante empieza a dudar. Y mientras decide corroborar esto, pues él se finge estar loco. Finge loco con su madre Gertrudis, con su tío Claudio, con su amigo Horacio, con su novio Ofelia, con su suegro Polonio, con todos. Allí aparece uno de los monólogos más famosos de la historia que dice ser o no ser, he ahí el dilema del hombre. O en el caso de Shakespeare, ya que está en inglés, ¿no? Hamlet diría, to be or not to be, that is the question. Se pregunta Dante, ¿qué cosa hacemos? ¿Qué cosa ocurre? Dirá Dante. Y pues resuelve todo con una pequeña estrategia. Se entera que a las afueras del palacio, a las afueras del reino, ha llegado pues una compañía de cómicos igual a actores, llamados como La Ratonera. Le decide contratarlos, se entrevista con ellos, les pregunta si quieren actuar en el banquete del rey. Estos se sienten halagados, le dice que sí, creen que van a recibir mucho. Le dicen, muy bien, yo les puedo pagar y dar de comer muy bien, pero eso sí, ustedes tienen que actuar según el guión que yo les dé. Los hombres deciden actuar. Sí, muy bien, príncipe, haremos lo que usted quiera. Y efectivamente se van, ¿no? Se van directamente, se lleva a cabo el banquete y allí escenifican una obra titulada La verdadera muerte de Gonzaga, donde aparece un hombre dormido, luego aparece un villano que vierte veneno por el oído del primer hombre y de repente Hamlet voltea a ver a su madre y su madre se torna incómoda, está terrible, no quiere ver. Hamlet se acerca y le pregunta, madre, ¿qué sucede? ¿Se encuentra usted bien? ¿Desea algo? Ella le dice, no, Hamlet, no es nada, me duele la cabeza, déjame irme, quiero descansar, y se va. La obra continúa. Ve a su tío y su tío está cada vez más nervioso, está incómodo, no puede ver la obra, trata de esquivarlo, se acerca y le dice, Su Majestad, ¿qué sucede? ¿Algo le incomoda? ¿Algo está sucediendo? ¿Desea que echen a los cómicos? No, Hamlet, no es nada, tranquilo, parece que me ha subido el vino, déjame tranquilo, deja que sigan la obra ellos, no pasa nada. Hamlet pues ya tiene estas sospechas, cree que todo lo que le ha dicho el espectro es verdad. Así que una mañana, pues se acerca a la habitación de su madre
y decide encararla. Le dice, tú mataste a mi padre, tú mataste al rey Claudio, lo mataste. No, mentira, Hamlet. ¿Cómo crees que yo voy a matarlo? Él le dice, pues no, tú te casaste con su hermano cuando aún su cadáver estaba tibio, le dice en cara. Y pues Hamlet, perdón, Gertrudis decide aceptar, dice, sí, Hamlet, tienes razón, ¿no? Pero fue Claudio fue el que me engañó. Y mientras van conversando, Hamlet se da cuenta que por detrás de un tapiz sobresalían dos zapatos. Él piensa que es Claudio, ¿no? ¿Y qué hace? Desenvaina su espada. Mientras va hablando, va desenvainando su espada y dice, en este palacio, madre, hay muchas ratas, hay demasiadas ratas y hay que matar a esa rata. Y pues efectivamente saca su espada y ¡fa! Atraviesa el tapiz. Y, oh sorpresa, no es Claudio, sino que es Polonio. Y Polonio cae. Tú te preguntarás, ¿qué hace Polonio ahí? ¿Qué hace? Tú dirás que hoy qué terrible la Gertrudis. No tenía nada que ver Gertrudis allí, sino que más bien Claudio, como ya había sospechado por lo de la obra, no pensaba que Hamlet tenía alguna información, ¿no? Así que convierte a Polonio en sus ojos y oídos. Lo había puesto ahí, cosa que si Hamlet dice algo, al toque informarle. ¿Qué sucede? Pero salió mal la estrategia. Mataron a Polonio. Ya con esto, Claudio sabe, pues, ¿no? Que Hamlet sabe la verdad. Decide enviarlo con una falsa misión diplomática a él y a su amigo Horacio hacia Inglaterra. Digo falsa misión porque en realidad lo que quiere es, lo que ha hecho ha sido contratar a unos sicarios para que le pongan fin a su vida. Hamlet logra salir bien librado de este ardid, regresa a Dinamarca, pero mientras tanto, su novia Ofelia, quien de verdad se había puesto loca, ahí estaba loquita de verdad, no estaba media Coca-Cola la Ofelia, y pues ¿qué ocurre? Muchas impresiones fuertes, pues, ¿no? Primero, su novio se vuelve loco. Dos, su novio loco mata a su padre. O sea, terrible, pues ya pobrecita. ¿No? Tratando de colocar una guirnalda, se tropieza, se cae en un pozo y muere ahogada. Llega Hamlet, pero llega también Laertes, el hermano de Ofelia, el otro hijo de Polonio, por lo tanto el cuñado de Hamlet. Llega y pues Claudio se entera de esto, ¿no? Se entera que Laertes había venido a buscar venganza. Se entrevista con él y le ofrece una espada envenenada y le dice, Laertes, tú y yo tenemos al mismo enemigo, reta Hamlet a un duelo. Te ofrezco esta espada envenenada. No importa que no le hieras de gravedad, un simple corte y el veneno hará lo suyo. Muy bien, deciden pelear, deciden llevar a cabo esto. ¿Y qué sucede? ¿Qué cosa ocurre, querido amigo? Empiezan a luchar, empiezan a pelear. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Cuéntame, señor, cuéntame. Primero hieren a Hamlet, un corte en el muslo. Va a demorar hasta que Veneno haga su trabajo. Luego se caen las espadas, cada quien agarra la más cercana y ahora Hamlet tiene la envenenada. Hamlet le hiere en el dorso, cerca el corazón a Laertes. Laertes empieza a cansar y confiesa, Hamlet, me has vencido. No, todavía no, espérate, ya me has vencido, esa espada es la mía y esa espada está envenenada, me la dio Claudio, Claudio nos ha matado a los dos, él es el verdadero, nuestro verdadero enemigo, y por si tú ganabas, él te haría brindar con esa copa que tiene vino y veneno, y justo la reina se estaba tomando, ¿no? Muere Gertrudis, muere Laertes, Hamlet obliga a Claudio que se tome lo que quede de la copa, este muere, y Hamlet empieza a desfallecer. Su amigo Horacio le dice, Hamlet, no te mates, yo también me quiero morir, ¿no? Y Hamlet le hace prometer que no debe morir, que más bien debe contar lo que verdaderamente ocurrió en el reino de Dinamarca. Muere Hamlet y a lo lejos se escucha un ejército. Parece un sismo, pero es un ejército. Es el ejército del príncipe de Noruega, Fortinbras, ya que Dinamarca está en pelea, ha venido este príncipe para tomar posesión del reino. ¿Y qué ocurre? ¿Qué cosa pasa? Allí acaba la obra, señor. Ya sabes, cuando los pueblos están divididos, viene un extranjero y se queda absolutamente con todo. Fin, señor. Ahí acabamos. 1:45. Te dije que te debía dos cosas, ahora te envío una verdadera tragedia, ¿no? Una tragedia, amigo. Hey, semana 2, ¿qué te debo? Semana 3, perdón. Te debo las claves de la semana 2. Ahí van. A ver, espérame un ratito. Estoy copiando. Pum, pum. Ya va. Listo. Claves de la semana 2. El quizis, profe, el quizis. Ya vamos a copiar el quizis. Acá está. ¿Qué día es hoy? Miércoles, ¿no? Acá está. Aquí está el quizis para ustedes.
Recuerden que tiene fecha de vencimiento, vence la siguiente semana. Digo, el día domingo vence. Así que, señores, nos vemos. Hasta luego, que les vaya muy bien. Nos vemos la siguiente semana. Chao, bonita tarde para todos. Chao, chicos. Gracias. Gracias a todos. Vamos a dejar de grabar. Gracias. Ustedes.